Una pregunta, ¿están viendo las diapositivas? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al curso Gabriel García Márquez. Hoy vamos a irnos adentrando en lo que es la primera unidad que se titula Vivir para contarla. Vamos a estar viendo en esta unidad principalmente la vida de García Márquez, algunos aspectos importantes de lo que fue la biografía del Nobel y al final de la videoconferencia vamos a revisar lo que es la primera actividad del curso. Yo diría que más que, digamos, ahorita es una biografía de García Márquez, que será algo muy extenso, que creo que hay varios medios a los que podemos acercarnos, que pueden hacerlo de una forma bastante eficaz. Quiero es darles algunas recomendaciones de libros y algunos recursos digitales que pueden ustedes utilizar o acercarse a ellos para conocer acerca de la vida de García Márquez. Hay tres libros biográficos que a mí me gustan mucho, que me parece que son muy útiles para empezar a estudiar y conocer algo más de García Márquez. Uno es uno muy cortico que se llama El vicio incurable de contar, de Conrado Zuluaga. Puede ser, digamos, para las personas que no conocen mucho de García Márquez, un texto apropiado para irse adentrando en la obra del Nobel. Y ya si quieren profundizar más, hay dos biografías muy, pero muy buenas, muy completas de García Márquez. Una es El viaje a la semilla, de Dazo Saldívar, y la otra es Gabriel García Márquez, de Gerald Martin. Estas dos biografías son realmente excelentes. Recuerdo que en alguna ocasión cuando García Márquez conoció la biografía de Saldívar, le dijo que si él hubiera sabido que hubiera conocido antes esta biografía, no hubiera escribido Vivir para contarla. Es decir, le gustó bastante a García Márquez la biografía de Dazo Saldívar. Gerald Martin pues fue su biógrafo oficial, entonces eh, tuvo una gran conexión con García Márquez que le permitió acceder a mucha información que otros no tenían. Yo les recomendaría como biografías estos tres libros. Hay otros, digamos, uno que no es una biografía, pero sí que es de pronto el estudio más profundo que se ha hecho del García Márquez antes de Cien años de soledad o hasta Cien años de soledad, que es Historia de un deicidio de Mario Vargas Llosa. Esta es la tesis doctoral de Vargas Llosa, creo que es en la Universidad Complutense de Madrid, y es bien curiosa porque, miren, es un texto tremendamente clarificador que nos da muchas luces de cómo crea García Márquez su gran obra maestra. Solo piensen ustedes en el título, ¿no? Historia de un deicidio. Es decir, es como matar a Dios, como jugar a ser Dios, lo que hace García Márquez, ¿no? Con ese libro que escribe. Mario Vargas Llosa, en el momento que hace este libro, pues es un gran amigo de García Márquez, antes de su pelea, antes del rompimiento de la amistad, tanto así que a pesar de ser un libro de una gran calidad, dejó de editarse durante muchos años a petición de Vargas Llosa y solo hasta hace unos pocos años, prácticamente después de la muerte de García Márquez, se vuelve a publicar este libro. Ya digamos, si queremos oír la voz de García Márquez hablándonos de su obra, hablándonos de su vida, de sus textos, hay dos que son muy interesantes. El primero es El olor de la guayaba, que es una conversación entre Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza, un gran amigo de García Márquez, acerca de varios temas principalmente de la escritura de la obra de García Márquez y la autobiografía de García Márquez, Vivir para contarla, que iba a ser realmente, según tengo entendido, al menos dos libros. García Márquez solo escribe el primero, porque cuando está escribiendo, cuando va a iniciar con la escritura de la segunda parte de Vivir para contarla, ya él se encuentra enfermo y él ya siente que su memoria no es la misma y que no le va a ser posible escribir esta segunda parte de su autobiografía. Sin embargo, creo que es un muy buen
elemento para conocer de la vida de García Márquez. Y yo les diría que con estos libros ya tendrían una base muy, pero muy potente para conocer a fondo la historia del Nobel. Hay dos recursos digitales que me parecen muy útiles. Uno que es la Gaboteca, que creó la Biblioteca Nacional de Colombia. En la página de la Biblioteca Nacional ustedes pueden acceder a la Gaboteca y tiene una información, digamos, que es bastante, digamos, que básica, general, pero que nos ayuda a adentrarnos en la obra de García Márquez. Ya si queremos ser unos estudiosos reales de la obra, lo mejor, digamos, es acercarse al archivo García Márquez, que se encuentra en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin. Muchos de ustedes sabrán que tras la muerte de García Márquez, la Universidad de Texas en Austin compra su archivo, que son miles de cartas, fotografías, videos, manuscritos. Hay una cantidad de elementos que terminan allá. Digamos que hubo mucho debate, ¿no? De por qué iba a estar esta información en una universidad de los Estados Unidos, pero realmente han hecho un trabajo muy bueno con el archivo García Márquez. Está casi todo digitalizado, fuera de eso de forma gratuita para acceder desde cualquier lugar del mundo. Entonces cualquier estudioso de García Márquez puede acceder a este archivo de manera digital. Algo que yo creo que hubiera sido un poco más complicado con los medios que tenemos en las bibliotecas en Colombia. Entonces, para la obra de García Márquez, para la gestión de su patrimonio, creo que fue incluso afortunado, ¿no? Que quedara en esas manos. Claro, es mi opinión personal, ¿no? Hace poco, incluso fue la semana pasada que terminó, se hizo acá en Colombia la exposición más importante alrededor de la obra de García Márquez, que la realizó la Biblioteca Nacional de Colombia, precisamente, digamos que con el apoyo del Harry Ransom Center y de otras instituciones, y fue una exposición muy completa, donde ustedes puedan entrar e ir yendo por diferentes momentos de la vida de García Márquez, desde lo que es su nacimiento, infancia y juventud, a la época del García Márquez de los primeros libros, del García Márquez periodista. Se podían ver elementos también del García Márquez, incluso que fue guionista en México. La última parte de la biblioteca, de la exposición, tenía que ver con el García Márquez político, como figura pública, y obviamente con el García Márquez ganador del premio Nobel. Ahí está, por ejemplo, la medalla del Nobel que le entregaron a García Márquez, el vestido que vistió en la gala de la ceremonia de premiación del premio Nobel. Realmente fue una exposición muy completa que ojalá los que hayan estado en Bogotá en ese momento hayan podido verla. Yo les diría que fuera de estos recursos digitales pueden acceder a una gran cantidad de documentales que hay, digamos, en una plataforma como YouTube. Miren que pueden haber tranquilamente 20 documentales de García Márquez, muchísimas entrevistas grabadas del Nobel con periodistas en diferentes lugares del mundo. En Netflix, si tienen Netflix, hay un documental que se hizo hace unos años, después de la muerte de García Márquez, que creo que está muy bien hecho y que también nos ayuda a conocer mucho de la obra y de la vida de García Márquez. Yo diría que herramientas tenemos, ¿no? Medios tenemos para conocer y profundizar en García Márquez. Lo siguiente, ya que no quería entrar en contarle la vida de García Márquez, es animarlos con algunas anécdotas de su vida. Esas anécdotas son bien curiosas porque yo creo que una cosa es la anécdota contada por cualquier persona y otra la anécdota contada por García Márquez. García Márquez, como era un narrador tan hábil, era capaz de convertir una anécdota trivial en una gran historia. Es lo que hacía también el periodismo, ¿no? Cuando no había noticias, cuando él era un joven periodista y no había que contar,
él se inventaba prácticamente la noticia. Sacaba, digamos, el as bajo la manga de él, que era ser un gran narrador. Hay algo que nos contaba García Márquez acerca de su proceso creativo, eh, que se titula Relojería y Hemingway, y es acerca del aprendizaje de García Márquez como narrador, como escritor. Dentro del aprendizaje de García Márquez, Hemingway es de pronto, si no el que más, uno de los autores que son fundamentales para la creación del estilo de García Márquez. García Márquez lo mencionó en muchas ocasiones, en una de esas es en este texto, que le voy a leer un fragmento de él. Y dice García Márquez: no sé quién dijo que los novelistas leemos las novelas de los otros solo para averiguar cómo están escritas. Creo que es cierto. No nos conformamos con los secretos expuestos en el frente de la página, sino que la volteamos al revés, para descifrar las costuras. De algún modo imposible de explicar, desarmamos el libro en sus piezas esenciales y lo volvemos a armar cuando ya conocemos los misterios de su relojería personal. He leído todas las obras de Hemingway, completa y prácticamente la he desmontado pieza por pieza para saber cómo está escrita, y en ese sentido puede que haya alguna influencia. A Hemingway lo he considerado como un maestro de técnica literaria, en el sentido de que leyendo sus obras se aprende a contar. Hemingway es el que más ha tenido que ver con mi oficio. Pues miren cómo lo exalta, ¿no? Para García Márquez fue muy importante esta figura de Hemingway. Incluso hay algunas, digamos, cuestiones, algunos paralelos en la forma de trabajar de los dos. Por ejemplo, Hemingway trabajaba todos los días en un horario muy fijo, de 6 de la mañana a 12 del día, y el resto del día lo dedicaba a actividades sociales o a sus hobbies. Entonces seguramente se iba con los amigos a tomar o digamos se iba a pescar, realizaba actividades de cacería, boxeo, toreo, todas esas actividades extremas que le gustaban a Hemingway, ¿no? Pero lo hacía después de cumplir con un horario de trabajo en la mañana. García Márquez va a tener un horario también muy fijo, sobre todo en la escritura de Cien años de soledad, escribiendo más o menos de 8 y media de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Y por la tarde, después del trabajo, se dedicaba a la familia o a los amigos. Entonces miren que ahí ya hay un paralelo en algo de la forma de trabajar. También, digamos, Hemingway tenía una regla, y es que él decía que el 99% de lo que escribía era basura y que un escritor tenía que tener un detector de basura eh, dentro de él para descubrir qué era lo malo y lo bueno que escribía. Y para Hemingway la caneca de la basura era uno de los elementos más importantes para un escritor, porque había un 99% de basura en lo que él escribía. García Márquez también en algún momento dice algo similar. Él también dice que la caneca de la basura es uno de los mejores amigos del escritor. Algo que era así, al punto que en otra de las anécdotas que vamos a leer nos va a aparecer la caneca de basura. Lo siguiente que tiene que ver con el trabajo creativo de García Márquez es lo que él llama la carpintería. Miren cómo describe lo que es la carpintería, el trabajo de un escritor. Nos dice lo siguiente: la escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que yo llamo carpintería, es decir, la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una cosa es la inspiración, otra cosa es el argumento. Pero, ¿cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrapa al lector?
Eso sin la carpintería no se puede. Cuando uno atrapa al lector, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque si se rompe, despierta. Y entonces, cuando uno logra ya ese ritmo en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, algo en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo o dos adjetivos, cualquier cosa de tal forma que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería. A mí me parece muy emocionante como poder leer de la propia mano, de la propia voz de un autor, lo que piensa del quehacer literario, ¿no? De esa labor creativa que desarrolla. Por suerte, García Márquez nos dejó varios textos alrededor de esto. Ahora miren lo que es una obra ya terminada, ¿no? Cómo se logra escribir una gran obra como El coronel no tiene quien le escriba. La historia, digamos, de García Márquez es bien curiosa porque lo que le sucede en su vida muchas veces tiene que ver con lo que escribe. Nos dice lo siguiente acerca del coronel no tiene quien le escriba. Trabajando con ímpetu hizo y rehizo 11 borradores del coronel no tiene quien le escriba, hasta dejarlo definitivamente concluido en enero de 1957. Había escrito una pequeña obra maestra, pero no solo no lo sabía, sino que experimentaba la misma sensación de fracaso que al terminar la hojarasca. Guardó el manuscrito del relato y retornó a la escritura de la mala hora. Durante la escritura de la novela las dificultades materiales eran cada día peores, y desde entonces hasta su regreso a América Latina llevaría la vida difícil. En 1968 García Márquez evocó así sus años de miseria parisina. En aquella época yo vivía en un hotel de la Rue Cujas que se llamaba Hotel de Flandre. Los administradores se llamaban Mr. y Mademoiselle Lacroix. Cuando me quedé sin un centavo les hablé y les dije que no podía pagarles y me dejaron irme a la guardilla. Pensaba que esa situación iba a durar 1 o 2 meses, pero me quedé un año y no tuve nunca con qué pagarles. Al año les pagué 120.000 francos antiguos, que para nosotros era una suma enorme. Ahora lo primero que hice al llegar a París fue preguntar por los señores Lacroix en el hotel de Flandre. Me dijeron que no sabían dónde se habían ido. La semana pasada pasó por aquí Mario Vargas Llosa, que se hospedó en el Hotel Better. Y cuando entré en ese hotel, me encontré con que los administradores eran los mismos señores Lacroix. Y lo formidable es que Mario se encontró en una situación idéntica en 1960 y le dijeron lo mismo, que subiera a la guardilla, y él también se quedó mucho tiempo sin poder pagar. Gracias a eso yo escribí El coronel no tiene quien le escriba, y Mario escribió La ciudad y los perros. Esto aparece precisamente en García Márquez, Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa. Él es el que nos lleva a esta anécdota, que es una anécdota tremendamente interesante, ¿no? Pensar que García Márquez precisamente va a París como corresponsal del Espectador. Cuando él está en París, la dictadura de Rojas Pinilla cierra el periódico y García Márquez se queda sin dinero. Y en esa situación sin dinero, esperando él que llegara en algún momento un cheque, que llegara en algún momento alguna ayuda para la vida, digamos, dura que le estaba tocando a él, es que escribe, el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Miren que el coronel espera la pensión todo el tiempo. García Márquez esperaba también una ayuda económica porque estaba pasando un momento bastante difícil. Pero sobre todo lo bonito, ¿no? De cómo García Márquez encuentra esa conexión con Mario Vargas Llosa, y encontramos que esta pareja, Lacroix, termina siendo uno de los grandes mecenas del boom latinoamericano, ayudando a estos dos grandes autores en la escritura de su primera gran obra. Bien, bien interesante lo que sucede aquí, ¿no?
Bueno, son unas anécdotas así corticas como para que empecemos a animarnos con buscar en la vida de García Márquez. Hay muchas cosas interesantes en su vida y precisamente esto lo podemos conectar con lo que es la primera actividad que he titulado La formación del escritor. Hay tres temas que me parecen fundamentales y que ustedes deben elegir uno de ellos libremente. Lo primero es el periodismo en García Márquez, lo segundo es la lectura de otros autores y lo tercero es la vida social y familiar de García Márquez. Entonces yo les invitaría entonces a escoger uno de estos tres temas, investigarlo, ya puede ser en las biografías que les he señalado, en varios textos biográficos que pueden encontrar también en internet, en documentales. Es importante que ustedes referencien correctamente los medios de los cuales toman esa información. Y lo siguiente es que lo que van a hacer con esa investigación de ese tema es escribir un texto argumentativo, unas 3 o 5 páginas, en el cual ustedes expresen la forma en que el periodismo o la lectura de otros autores o la vida social y familiar de García Márquez influyó en la creación de su obra. Para esta actividad van a tener una segunda opción y es entregarla en forma de podcast. En el caso de que lo hagan como un podcast, traten de que sea máximo de 7 minutos. Si se pasan unos segundos, si se pasan a 1 minuto 8, no pasa nada, pero traten de mantenerse más o menos en ese margen de tiempo. Y bueno, eso sería como para introducirnos en el tema de García Márquez. Me acabo de dar cuenta que no apareció una de las anécdotas que les tenía que me parece bien bonita, que es cuando García Márquez ya está viviendo en México. Hay un momento en que él tiene a sus hijos en un colegio inglés allá en Ciudad de México y por cosas de la vida le mandan una tarea a uno de los hijos y es acerca del coronel no tiene quien escriba. Y la pregunta que les hace el profesor es que tienen que escribir un ensayo acerca del significado del gallo dentro de la novela de García Márquez. El profesor no sabía que el hijo de García Márquez estaba en ese curso. Y el hijo de García Márquez, la respuesta que le da el profesor es que por conversaciones que he tenido con el autor, el gallo no significa nada. Obviamente el profesor califica mal al hijo de García Márquez y García Márquez pues va al colegio a explicarle lo que ha sucedido, ¿no? Y García Márquez está lleno de unas anécdotas maravillosas definitivamente. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ya sea acerca de esta parte introductoria biográfica de García Márquez o acerca de la primera actividad. Sí, John Sebastián. Profe, ¿cómo estás, compañeros? Buenas Hay tardes, un libro John. muy bonito, se llama Gabo, Memorias de una vida mágica. Es un cómic Buena y gráfica, sí. sí, lo escribió Oscar Pantoja con unos ilustradores y es bastante bueno. Explica un poco los temas del que está hablando el profesor, periodismo, la vida social y su trabajo como tal. También lo recomiendo y es fácil de leer. Oye, muchas gracias por la recomendación. Conozco el libro y es muy bueno también. Es muy bueno y creo que si alguien no conoce a García Márquez, también puede ser una muy buena puerta de entrada. Quizá, John, es una muy buena recomendación. Listo, profe, era eso. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Miren que estos libros de pronto... Sí, Laura, cuéntame. No, solo estaba pensando en que siempre me ha causado curiosidad, eh, pues como por qué García Márquez hizo su vida en México y no en Colombia, pero creo que sería un buen tema para desarrollar pues en la actividad, entonces, pero si sabes Bueno, la respuesta, bien. sí, yo te pongo como empezar a indicar, ¿no? García Márquez se va a México exiliado. Hay un momento a comienzos de los años 80 en que le avisan a García Márquez que lo van a arrestar por colaborar supuestamente con
grupos insurgentes. Él sale volado de Colombia y se exilia desde entonces en Ciudad de México. Al final de su vida, ¿no? Ahora, antes García Márquez había ido una primera vez a México, que es en los años 60. García Márquez, cuando sale de París, cuando sale de Europa, va inicialmente a Estados Unidos, pero ahí pues como que no encuentra como muy buenas cosas por hacer, y termina yendo a México por consejo de varios amigos. Cuando llega a México, él todavía no es un escritor conocido a comienzos de los 60. Sin embargo, tiene buenas amistades y termina haciendo cine, escribiendo guiones para el cine. Hay guiones que hace, por ejemplo, en colaboración con Carlos Fuentes. Hace guiones, por ejemplo, para obras de Juan Rulfo, un autor que él gustaba mucho. Y también trabaja para la publicidad. Entonces, digamos que el asentamiento inicial de García Márquez en México es ese, en los años 60. Él en algún momento vuelve, digamos, a ir a Colombia, vuelve a Cartagena y sale volado, como te digo, ya finalmente a Ciudad de México, al exilio por las amenazas que recibe. Entonces, digamos que hay dos momentos, ¿no? Hay dos momentos de García Márquez en México, digamos que sí, gran parte de su vida la va a desarrollar en ese país, un país que digamos, era muy apropiado para un escritor, por la movida cultural que había, ¿no? La movida cultural en México literaria era increíble. Entre otras cosas, en México ya vivía, cuando llega la primera vez García Márquez, un gran amigo de él, que era Álvaro Mutis, que puede ser el otro gran autor colombiano de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, así como en resumidas cuentas, ¿no? Pensar en esos dos momentos de García Márquez allá. Sí, solo tenía la duda de por qué había ido, pero ya me quedó más claro. Gracias. Buscando futuro inicialmente, sería así. Listo, no sé si alguien tenga por ahí algo más por preguntar, por contarnos aquí. Si tienen recomendaciones también sería buenísimo, así como yo nos recomendó esa novela gráfica acerca de García Márquez. Listo, bueno, parece que no hay más preguntas ni comentarios. Igual varios de los libros que yo les recomendé los pueden conseguir en forma digital. Si no los consiguen de forma digital, en muchas bibliotecas, digamos, de la red de bibliotecas del Banco de la República, de las universidades, suelen encontrarse estos libros. No son libros difíciles, son más bien fáciles de encontrar. Si los quieren comprar, son fáciles de conseguir en librerías. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario que aparezca posterior a la videoconferencia, pueden compartírmelo por medio del correo electrónico y nos estamos viendo en unas semanas para una segunda videoconferencia en la que nos vamos a centrar en el García Márquez cuentista. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por asistir a la videoconferencia de hoy. Bienvenidos al curso y estamos hablando cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Profesor. Muchas gracias.